¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Granada Debate. Como siempre, tenemos los martes encima de la mesa muchos temas de actualidad y otros que van surgiendo sin duda alguna poco a poco, y hoy no se habla de otra cosa en la calle que de ese caso Serrallo, de ese paso más que se va a dar y que va a prolongar mucho, parece ser, mucho en el tiempo, al menos hablan los expertos entre año y medio o 2 años, para ver sentado en el banquillo a Torres Hurtado, el exalcalde de la capital, y a otros tantos concejales, algunos que incluso están ejerciendo todavía de concejales, en este caso en la oposición, pero dentro del grupo municipal del Partido Popular. Lo vamos a hablar poco a poco, lo vamos a hacer con nuestra mesa. Nos falta una silla de Juan Francisco Delgado, que se incorporará dentro de poquito. Esto del tráfico de mitad de tarde-noche que se hace complicado. César Díaz, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece lo del caso Serrallo? Bueno, pues yo creo que por fin se termina la instrucción, una instrucción muy compleja porque son muchas personas las que han formado parte de la investigación, y yo pienso que se ha demorado en exceso, Yo creo que la justicia tiene que ser mucho más ágil. No podemos dar lugar a que haya un juicio paralelo. Yo creo que hay que hacer una instrucción mucho más ágil y hay que dar paso, en el caso como el que nos encontramos, hay que dar paso a la vía penal, en donde ya de una vez por todas se sustancie el caso y se depuren todas las responsabilidades. Yo tengo en esto respeto absoluto por la justicia, respeto absoluto por la instrucción del expediente, del caso, y por supuesto confianza en que se depuren absolutamente todas las responsabilidades que haya. Abriremos mesa sobre el asunto. Blanca Espigares, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece todo esto? Pues que menos mal, ya, por fin. Y que sí, yo creo que todos lo estamos deseando también, que salga todo, que todo lo que haya podido haber por debajo, todos los movimientos esos subterráneos, que salgan a la luz, que se vean, y que también eso sirva para corregir muchas de las acciones también de la ciudad y de todo. Paco Espinola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué título le ponemos al caso Serrallo? Bueno, pues yo le pondría titular simple, que es presunción de indecencia. Y a partir de ahí, pues el problema es ese, que no se parte de criterios de inocencia o de no culpabilidad de las cosas, sino ya con acumulación de pruebas, de datos y sobre todo de actitudes y ya no de ética, sino incluso de estética, que cada día es más notable esa falta de estética que anuncia la poca ética de la política que se está haciendo en este momento en España. Lo que sí rechina sobre todo los dientes de muchos granadinos es que esté en el panorama granadino Granada por asuntos como el caso Serrallo, la operación Nazarí y otros tantos, la imputación del actual alcalde Paco Cuenca. Que esté Granada por estas cosas tan, no sé llamarlas feas o poco decoradas, ¿no? Sí, es un poco triste. Abro mesa ya a partir de ahora. Es un poco triste que Granada siga siendo protagonista por estos temas, ¿no? Yo creo que eso es una triste, forma parte de la triste historia de Granada, y Granada debería de dejar ya de un lado. Por eso hablaba antes de la satisfacción que me da el que se haya concluido ya la instrucción de este caso, y que entremos ya en analizar de verdad la realidad de los hechos, si ha habido o no esas conductas a las que Paco antes hacía referencia. Yo, como cualquier persona, evidentemente también los políticos, yo creo que la presunción de inocencia no se debe nunca de dejar a un lado. Yo creo que la presunción de inocencia creo que es uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia, y no porque le tengamos muchas ganas al político de turno o al empresario de turno, tenemos que dejar a un lado esa presunción de inocencia y ya ir pensando en la presunción de culpabilidad. Yo creo que la presunción de inocencia, insisto, que es un pilar básico, y es importante que esa instrucción del caso haya terminado y que iniciemos ya una fase en donde pues sencillamente se empiece a depurar esas responsabilidades, y firme y claro. O sea, creo que tiene que caer todo el peso de la ley sobre conductas que sean ilegales. Pero con esa misma contundencia digo que
entristece que dentro de este panorama al que estamos asistiendo en este caso y en otros muchos, pues al final haya un juicio paralelo, demos lugar a que al final en la sociedad pues se esté generando pues sencillamente una instrucción paralela. Cuando, sin embargo, si las instrucciones fuesen más breves, si es verdad que es complejo, porque estamos hablando de muchas personas investigadas, pero creo que las instrucciones tienen que ser mucho más ágiles. La actuación de la justicia creo que tiene que ser mucho más ágil, mucho más rápida de lo que está siendo en este momento. Yo es que creo que aunque se haga más rápido, que es lo que a todos nos gustaría, al final es humano lo del juicio paralelo, o sea, porque históricamente lo hemos visto siempre que a medida que sucedía algo siempre había un juicio paralelo. Es verdad que yo creo que la sociedad española ha llegado también a unos límites en los que por acumulación en general de casos se llega a unos extremos también de juicio paralelo que a veces es... yo estoy un poco... eso, o sea, la presunción de inocencia siempre se tiene que mantener, pues porque todos podemos encontrarnos ahí de una carambola u otra y a veces efectivamente de verdad inocentes, o sea, no sería el primer juicio, no estoy poniéndome en este caso en ningún sitio, pero sí es verdad que también es comprensible que la sociedad esté al límite viendo toda la acumulación de casos. Es lo que la pregunta de la que partía tu reflexión sobre la ciudad. Granada es una ciudad realmente apetecible. Hay una oferta amplia, una crisis de identidad que es decidir de una vez si es una ciudad de servicios, si es una ciudad turística, si es una ciudad universitaria. Y en medio de ese caos se ha vivido desde hace muchísimos años, desde antes de la democracia ya había rondadores del delito en la ciudad. Rondadores del delito que precisamente ocupaban los más altos cargos. La presunción de indecencia que he hecho antes, pero obviamente un juego de palabras, yo creo profundamente en la democracia. Es decir, el señor Torre Hurtado, aunque no coincida absolutamente nada con él, ha sido mi alcalde, claro que sí, lo ha votado una mayoría y es mi alcalde, lo mismo que ahora mi alcalde en funciones es Paco Cuenca. Dicho lo cual, y creyendo en esa presunción de inocencia, es cierto también que llegó un momento en el que había un descuido generalizado en la actividad de la ciudad, en la actividad política de la ciudad y en la actividad de gestión de la ciudad. Se ha acampado por sus faltas de respeto desde la televisión local, de TG7, donde un señor concejal, sin tener ni idea de comunicación, colocaba ahí los elementos adecuados para hacer su negocio particular, donde se jugaba con los empresarios, bueno, pues más dispuestos a la voracidad, con la participación política, y donde el resultado final no ha sido la mejora de la ciudad, sino el empeoramiento de los servicios. La actividad pública estaba absolutamente dirigida a vender humo y no a vender realidades, y de ahí la tardanza en muchísimos proyectos, desde el asunto del metro, que ha destruido todo el camino de Ronda y a sus comerciantes, hasta esa espera de poder comunicarnos con el resto de España en condiciones normales, como es la ausencia del AVE, por ejemplo, ¿no? Eso creo yo que tiene que ver con la pérdida de tiempo, pérdida de tiempo forzada por ellos mismos de esos industriales con la participación de los políticos. Habrá que esperar ahora, sobre todo porque el juicio parece que irá para largo, se tardará bastante en que se celebre, pero hay un límite ahora y quiero preguntaros por dónde está la línea en cuanto a las dimisiones. Se habla de ese pacto firmado entre PP y Ciudadanos y PSOE, de que si hay imputados dentro de o investigados, ahora se llama investigados, dentro de sus filas, tendrán que abandonar, y sobre todo con la coincidencia de que todo este proceso va a pasar por encima de las próximas listas electorales. ¿Qué creéis que debe de pasar? ¿O dónde se pone la línea?
Yo es que creo que se dimite poco en este país. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que por una cuestión de, sobre todo de claridad me refiero a dejarlo todo claro y limpio, yo creo que se debe de dimitir más y quitarte de en medio, resolver ese tema y a lo mejor se puede volver a la vida política, pero en cuanto hay, eso lo vemos en muchísimos países europeos, que en cuanto hay un mínimo de duda de algo, pues uno se sale y puede volver. Pero aquí en realidad uno parece que se agarra más al sillón y dice, vamos a ver si vienen curvas en la montaña rusa, a ver si aguanto. Y realmente pues es una pena. A mí realmente lo que me preocupa de esto que estábamos hablando un poco en la línea que antes decía Paco es el que la consecuencia directa de todo esto, digamos, que dañe la imagen de la ciudad. Porque al final la ciudad lo que proyecta es una imagen pues en donde digamos de falta de transparencia, de duda en la contratación, y creo que eso es terriblemente malo para la imagen de la ciudad. Hoy leíamos, y quería introducir este elemento también en el debate, hoy leíamos en los medios de comunicación las consecuencias de la adjudicación a una empresa exclusivamente por el criterio objetivo del precio. Y bueno, pues esto es una consecuencia también de estas circunstancias que estamos viviendo. El que no haya, o por lo menos se le intente restar casi todo la opinión a los técnicos y todo se deje en un criterio puramente económico, es decir, casi una subasta. Sí. Y eso tiene unas terribles consecuencias en la ciudad. Y me remito al ejemplo que hoy mismo se daba a conocer de los medios de comunicación de un servicio que es fundamental en la ciudad, como es, creo que era el mantenimiento de los jardines de la ciudad, el que una empresa que está calificada por los técnicos como la peor técnicamente valorada, sin embargo, es la adjudicataria de un servicio porque es la que ha presentado una oferta económicamente más ventajosa. Fijaros las consecuencias. ¿Y por qué sucede esto? Pues sucede sencillamente pues porque esto ha sido como de alguna manera pendular. O sea, hemos pasado de un extremo al contrario. Aquí nadie puede tener la menor sombra de duda de nada. Y en consecuencia, para que nadie tenga la menor sombra de duda de nada, no le dejo opinión prácticamente ninguna a los técnicos que son los que evalúan los servicios, no se la dejo prácticamente y lo hacemos todo recaer en un tema economicista. Yo creo que es terriblemente grave, ¿no? Terriblemente grave. Yo esto lo he hablado con el propio alcalde, con el alcalde Paco Cuenca, yo lo he hablado porque creo que es una dinámica peligrosa. Es una dinámica peligrosa y conviene, yo creo que las cosas hay que volverlas a su justo término, y su justo término entiendo que tiene que ser pues en donde los técnicos tengan su opinión y puedan reflejar mediante un informe el criterio respecto de una oferta u otra, y no solo se haga solo recaer en términos económicos. Digamos, quería reflejar una consecuencia de esta pues un poco de este proceso que estamos viviendo, ¿no? Como si de todo lo que nos rodeara fuera absolutamente de falta de transparencia, cuando no es así, cuando creo que no es así. Bueno, pues creo que acabas de meter el dedo en todas las llagas. Es una llaga antigua, es una llaga muy vieja ya, de cuál es la imagen de la ciudad. La imagen de la ciudad está en función de sus maquilladores, y cada proceso político es un maquillador peor. Se ha llegado a la farsa, a la payasada, a esa ciudad museizada por la circunstancia y por la historia, que al final se ha convertido en una postal donde determinados personajes pululan y de pronto quieren convertir la Alhambra en una especie de gran superficie donde la gente sube con escaleras mecánicas. ¿Qué es lo que quieres en la ciudad? El señor don Juan García Montero quiso convertirla en la ciudad de la poesía, y al final es una ciudad donde hay más poetas que poesía. Hay muy poca poesía, pero sí hay muchísimos poetas, desde el advenimiento de Facebook muchísimo más.
se vendió un premio Ciudad de Granada, Federico García Lorca, de poesía, que presumía de ser el más caro de todos los premios. Se fueron al Waldorf Astoria y allí en los cuartos de baño del hotel hicieron la presentación del premio, con el advenimiento de todos los medios de comunicación de la ciudad, porque para eso costearon un viaje allí, y a partir de ese momento se han concedido premios basados en el dinero, bueno, con un carácter digital. Poetas nombraban a dedo, poetas de calidad, es cierto, pero bueno, con menos beneplácito literario que en otras ocasiones, y luego definitivamente se ha abocado a la ciudad a ponerle etiquetas como si fuese un objeto de una gran superficie. Ha sido la ciudad de las cofradías, la ciudad de las despedidas de soltero. Es mentira. La del botellón. Que sea la... Sí, lo fue también, e incluso en un momento determinado se intentó crear que fuese un lugar de concentración estudiantil para beber. Es mentira que sea la ciudad de la literatura. Hubo una invención de una de las cosas colgantes de Cuenca, del señor Cuenca, que fue la ciudad del rock. Señor alcalde, hay cosas muchísimo más amplias dentro de la cultura, que es un género musical. Llámelo ciudad de la música, ahora lo llama ciudad de la música, y el otro día hablaba en las redes sociales y avisaba, le decía a los ciudadanos que salieran a pasear porque había nevado, es decir, también somos la ciudad de la nevada. ¿Qué somos? Pues no lo sé, y ahora con el advenimiento de Ciudadanos, que es el Dr. Jekyll del Mr. Hyde del PP, pues ¿qué vamos a hacer? No sé, lo que Dios quiera, o la Virgen de la Angustia. En este caso. Vamos a hacer un pequeño alto, hoy lo vamos a hacer más pronto, 3 minutos, ya se van a comprar con Francisco Delgado, seguimos hablando de todo este asunto. Fíjense, hemos empezado hablando del caso Serrallo y hemos derivado a cómo está la ciudad y cómo está, o qué ciudad está, o qué ciudad queremos, o qué ciudad quieren desde el equipo de gobierno. 3 minutos y volvemos aquí en Granada Debate. Venga, seguimos en Granada Debate. Juan Francisco Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a tu ¿qué tal? casa. Muchas el gracias. Tráfico, ¿no? Y demás. El tráfico, entre otras cosas, sí. Oye, estábamos hablando, fíjate, lo decía yo antes de terminar esta primera parte, y al final, por suerte, porque cada vez que tenemos Granada Debate, marcamos unos temas y luego derivamos en otros muchos que me gusta. Pero estábamos hablando del caso Serrallo, del principio del caso Serrallo. La primera pregunta es obvia. ¿Qué te parece todo lo último que sabemos del caso Serrallo? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hemos visto, a pesar de las opiniones de mucha gente, que la justicia funciona, porque claro, tanto tiempo el caso estudiándose y tal, que al final hemos visto que ha salido lo que todo el mundo pensaba, lo que los medios de comunicación iban apuntando, pero por fin pues ha visto la luz el auto de la jueza, ¿no? El caso Serrallo es un caso que va a conllevar otro caso, que es el caso Nazarí también, que está muy conectado con el caso Serrallo, a mi juicio. ¿Qué me parece? Pues primero me parece que pone encima de la mesa un problema que los granadinos desconocíamos y que desde luego nos ha causado, yo creo que a la gran mayoría de la ciudad y a mucha gente del Partido Popular también, creo que nos ha causado pavor de ver lo que podía haber detrás de esa forma de gestionar el ayuntamiento, de gestionar el urbanismo de la ciudad, que siempre había habido sospechas de la gestión del urbanismo de la ciudad, y lo que viene a poner encima de la mesa es que en fin, la ética de la gestión pública es muy discutible en nuestro país en todos los ámbitos y desgraciadamente le ha tocado a Granada. Sí que me deja tranquilo el que hay una jueza que ha ido directa al grano en dónde estaba el problema, desde la cúspide de la pirámide, porque hay muchas veces que la cúspide de la pirámide, no quiero hablar de otros casos a nivel nacional, parece que se salva de todo y está al margen de todo,
pero aquí en este caso yo creo que ha puesto el dedo en la llaga y ha ido directamente a donde estaba el principal responsable. Y bueno, esto acaba de empezar prácticamente, porque un caso que se va a prolongar en el tiempo, que va a ir a las elecciones municipales y que, en fin, seguramente habrá gente implicada en este caso que esté hoy muy arrepentida de muchas de las cosas que han pasado. Yo creo que este tipo de cosas pues viene a ahondar un poco en uno de los problemas de la ciudad, y es que los partidos, algunos partidos creen que estar gobernando es tener licencia para todo, y lógicamente administrar los intereses públicos y los intereses de los ciudadanos implica no solo cumplir la ley, que hay que cumplirla y hay que cumplirla de la manera más estricta posible, sino también tener una ética a la hora de cumplirla, y una ética que está muy en entredicho por las formas que estamos viendo, por el caso de Mucesa, que es el último que ha salido también, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya esto había derivado en la ciudad de las etiquetas que estábamos poniendo, de qué ciudad tenemos ahora mismo, y apuntaba Paco, y van a salir más ramificaciones de este debate. César, lo que estaba diciendo Paco, ya metemos también a Juanfra dentro del debate. ¿Qué te parece lo de la ciudad de las etiquetas? Sí, yo creo que coincido, exactamente. Yo creo que es una ciudad en la que con demasiada frecuencia le colgamos etiquetas y vamos construyendo la ciudad a base de esas etiquetas. O sea, que es que cualquier cosa que se nos ocurre es como algo que le colgamos y ya definimos la ciudad o el futuro de la ciudad en torno a eso. Y yo creo que la ciudad es algo mucho más que eso. Yo creo que antes lo decíamos. Para mí hay dos ejes centrales hacia donde debe de moverse la ciudad. Uno es el turismo y otro es la universidad. Y en torno a eso es donde tenemos que construir la ciudad. Es decir, ¿qué podemos hacer para conseguir la excelencia dentro de ese campo? Tanto en el mundo de la investigación, en el mundo biosanitario fundamentalmente, pero también en el mundo turístico. ¿Qué podemos hacer para alcanzar esa excelencia, ¿no? Yo creo que ese es el camino, y no, de alguna manera, como yo entiendo, estamos un poco distrayendo la opinión pública siempre con las etiquetas. Ahora se nos ocurre, yo qué sé, cosas que por otra parte a mí me parece que son, francamente, me parecen pueblerinas, hablando claro. Me parece que no nos hace destacar a una ciudad con la historia que tiene Granada, no nos permite destacarla respecto de competidores directos que tenemos en los campos a los que me referí, en el campo turístico o en el campo cultural, ¿no? Yo creo que habría que aspirar a algo más que eso. Blanca. Pues en el tema de la ciudad de las etiquetas, sí, se acumulan cada vez más etiquetas, se piensa muy poco la ciudad en global. Tenemos un problema respecto, no solamente con lo que César comentaba, tenemos turismo, tenemos universidad, pero hay algo fundamental, que es la propia ciudadanía. Tenemos unos problemas gravísimos en los centros de las ciudades, en el caso de Granada es el Albaicín, de despoblamiento, de todo por esa invasión turística. Entonces, el intentar hacer, no solamente el poner etiquetas de paseos por aquí, vamos a hacer la ruta del no sé qué, no, vamos a sentarnos, vamos a ver en una mesa claramente cuáles son los problemas, cómo se puede equilibrar, cómo se puede llegar a la excelencia con el tema, tanto turismo como universidad, porque no vamos a negar que es de lo que vivimos, lo siento mucho, pero ojalá pudiéramos generar muchísima más industria de otro tipo, pero de momento es lo que tenemos, pero siempre teniendo en cuenta infraestructuras. O sea, el ser humano tiende a clasificar o poner en capas diferentes y lanzarse a solucionar esta capa cuando están todas relacionadas. Y en una ciudad con tanta historia, con tanto pozo, con tanta trama urbana completamente diferente, desde el Albaicín hasta los distintos barrios de la zona suburbana, un plan general, a nivel general, un plan director de la ciudad es esencial para tratar todos estos temas y intentar evitar entonces que sea como eso, etiquetas que se van colocando como pegatinas. Ya sé, eso que tú estás hablando con acierto, ya se intentó hacer hace muchos años, en los 90,
Gregorio Jiménez, que era un director gerente de Puleva, hizo una propuesta de una nueva ciudad. Bien, muy interesante, muy contrastada, con unas estadísticas muy creíbles. Esa propuesta duró pues 2 años y medio. Inmediatamente llegó otro, experto además en demoler propuestas sin ofertar nada a cambio, para cargarse la anterior. Bien, yo creo que esta es una ciudad de fantasmas, es una ciudad que vive de una historia que no se conoce tampoco, porque se supone que la única historia que hay aquí es a partir de los Reyes Católicos y no hay más. Es una ciudad que lucha, que compite, que es una cosa muy del capitalismo, que compite contra quién se plantea la ciudad, pero no se plantea contra qué compite. Quiero decir, siempre se busca un enemigo exterior. En este caso ha sido Málaga. Bueno, Sevilla es una ciudad casi, no sé, innombrable, claro, de asedio, es como Sevilla tal. Y luego Málaga. No se piensa en el qué. Por ejemplo, la actitud de Málaga es con un alcalde del PP. O sea que no es una cuestión de sello político, sino creo yo que de sello práctico. Con un alcalde del PP que hace un aparcamiento en una avenida principal, porque es necesario un parking, y además dentro hace un museo de la música, un museo interactivo de la música. Buena idea. Respecto al tema de la memoria histórica, que es un tema tabú, el alcalde de PP pone 200.000 euros para investigar la fosa del cementerio de San Rafael, la mayor fosa de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se ponen 50.000 euros, no para buscar a Lorca, porque nunca se ha buscado a Lorca, la familia no quiere, no se buscaba a Lorca, se ponen 50.000 euros y se echa encima toda la ciudad. Quiero decir, hacia dónde vamos y cómo vamos. ¿Cuál es la propuesta que hacen nuestros políticos al respecto? Se van a Fitur, que lo has comentado antes, y de pronto nuestro señor alcalde inventa o participa en una cosa que se llama gastrorock. Yo creí que el rock era una actividad artística, quizá para llamar la atención, como lo de Portavozas, que ha escandalizado tanto, pero no escandaliza a la Gürtel. Bueno, pues antes era sexo, drogas y rock and roll, y ahora debe ser fabada y migas de Huetorvega, ¿no? Porque se llevan a un grupo que represente el carácter granadino. Esa es la manera de entender la ciudad, esa es la manera. A golpe de... En fin, creo que estamos en horario que se puede decir, a golpe de eructo y no a golpe de inteligencia. Bueno, vamos a ver, madre mía, esto es que habéis abierto aquí un debate de años, ¿no? Y a mí me encanta Paco Espinola cómo lo explica, muy disruptivo y de... Pues estábamos hablando del Serrallo, o sea que me vendría... Por eso te digo. Pero, a ver, hemos perdido muchos años en esta ciudad, muchos. Demasiados años. Pero por peleas, ¿no? Bueno, yo he visto, lo he explicado antes y me ha encantado que lo saques tú, porque yo fui testigo directo de aquel plan estratégico de Granada, con ponerse en una red de ciudades, una red mundial de ciudades, y a partir de ahí han sido 13 años. ¡Qué bonita está Granada! Lo sintetizaría en esa frase, sí, ¿no? Que era lo único que importaba, ¿no? Y lo único que, por cierto, conecta con un pensamiento anterior que lo define muy bien Luis García Montero en el prólogo del libro de Ontología del Ser Granadino. Habla de que Granada, por ser bonita, ya se merece todo, ¿no? Y no tenemos que hacer nada, ¿no? Entonces, yo creo que hay que... Esos 13 años o 14 que hemos perdido aquí de ocurrencias y de significar algo que era evidente, que hiciera lo que hiciera Granada iba a tener, que es un aumento del turismo como el que se está dando, que por cierto habría que preocuparse por eso también, porque eso es algo importante, del turismo sostenible, del turismo en una ciudad que no sabemos si está preparada, en fin, todas esas cosas.
yo plantearía algo muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Antes hablaba de la ocurrencia, aquí de lo que se trata es de poner foco en lo que queremos que sea la Granada del futuro. Para poner foco, aquí se han dicho ya prácticamente todas las cosas. Yo diría fundamentalmente 3 cosas, antes han dicho 2, yo añadiría una en la que, por ejemplo, Málaga nos ha ganado por la mano, que es la cultura. Turismo, conocimiento, y metería la universidad en el conocimiento y la cultura. Problema del turismo, ojo, cuidado, que hay que hacerlo sostenible. Tenemos un gran problema que es el aeropuerto. Cuando se ponga a funcionar, comparemos las cifras del aeropuerto de Málaga y el de Granada simplemente para no enemistarnos con los de Málaga, que yo creo que hay que unirse con ellos, sino para saber lo que hay. El AVE no llega el tren desde hace 3 años, fijaros cuando llegue el tren, lo que puede ser el turismo, ¿no? Turismo, ¿vale? Turismo de calidad, 1. Segundo, conocimiento. El 30% del presupuesto de I+D, lo decían ayer los científicos, ha disminuido en España. La universidad se nutre de eso. El Parque Tecnológico de la Salud es un lugar importantísimo para el desarrollo de Granada y está ocupando cada vez más un espacio en el entorno global. Que Granada compite, pero está dentro, o sea, la competencia aquí son sinergias también con gente de fuera. Y en tercer lugar, la cultura. A ver, los contenedores culturales son muy importantes, la cultura de base son muy importantes. Aquí no hemos olvidado de los contenedores culturales desde hace mucho tiempo. Con los contenedores culturales viene también la cultura, es decir, Málaga no es casualidad que tenga el Centro Pompidou, no es casualidad que tenga el Thyssen, no es casualidad que tenga el Picasso. Todo eso ha significado que ha habido que pelear por una ciudad que tiene un modelo, Yo estaba con el alcalde de Málaga hace apenas 20 días en Bruselas y tuve la oportunidad de estar con él 48 horas, pues prácticamente muchas de esas 48 horas. Y habló con él muchas cosas de por qué Málaga está como está y por qué el alcalde, que lleva desde el año 1999, cuando lo dejó Celia Villalobos, entró en la alcaldía, hombre, aparte de que es un hombre que es ingeniero agrónomo con cierta preparación también, que no es por nada, pero eso también influye, ha tenido muy claro el que tenía que tener equipos muy preparados en la política local para sacar adelante muchas de las políticas que se salen. Y además ha tenido muy claro también que Málaga tenía que ser un lugar de atracción. El nombre de Málaga hoy en día a nivel internacional es muy competitivo. Nosotros también podíamos serlo, pero hemos perdido el tren de la cultura. Yo me acuerdo que aquí había siempre unos movimientos culturales que Málaga no tiene, por ejemplo. Y aquí siempre ha habido un movimiento muy importante. Pero si estamos engañando al turista cuando va al centro Lorca, por ejemplo, ya estamos engañándolo directamente. Hay un detalle. Si me permite, que era por acabar un poco, sé que me extendí un poco más, pero es que como es un tema un poco grande, disculpar que acapare un poco más minutos. Es muy importante saber el modelo de hacia dónde queremos venir trabajando durante años. Y algo que Paco Espínola también ha puesto el dedo en la llaga, no llegar otro y decir, lo que hizo ese yo lo tiro, el metro que estaba diseñado en superficie, ahora yo por debajo, el otro. Es decir, todas esas cosas, la ciudad tiene que tener ciertos consensos sobre los que trabajar. Esos 3 pilares son básicos y sobre esos 3 pilares hay que construir 2. Pero hay una cosa que es, la accesibilidad de la llegada a la ciudad, que es fundamental y en eso todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Y Málaga lo resolvió ya en su momento, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y no para. Uno, exactamente, y lo segundo, la tecnología. La tecnología es un instrumento esencial y la educación también de la gente a la hora de cómo vivir la ciudad, que tú un poco lo comentabas antes, es decir, ¿dónde se quedan los ciudadanos en ese modelo? ¿Qué hacen? ¿Participan de la vida de la ciudad? ¿Le consultamos cosas? ¿O esto es una ceremonia del postureo y luego en realidad aquí no se hace nada? ¿No? En ese sentido. Yo sí me gustaría añadir a lo que tú comentabas antes, una cuestión que me parece que también nos diferencia respecto de Málaga, y tampoco trato de buscar las diferencias, sino una realidad que estamos viviendo en Granada. Y aquí es que destacamos más
lo que nos separa más que poner énfasis en lo que nos une políticamente. Y yo creo que eso es algo que nos diferencia negativamente respecto de Málaga. Sí. Mientras que en Málaga no solo hay, y yo lo defiendo, un nivel político de quien gobierna, sino también hay que estar a la altura de las circunstancias en quien está en la oposición, tanto en el gobierno como en la oposición. Y hay que anteponer los intereses de la ciudad a los intereses partidistas. Y aquí inmediatamente nos ponemos en clave política en esta ciudad, inmediatamente en clave política, en destacar qué es lo que nos separa, en lugar de destacar en qué estamos de acuerdo para seguir construyendo la ciudad. Y eso, sin embargo, en Málaga sí lo han sabido hacer. En Málaga todos, no digo quien gobierna, digo también quien está en la oposición. Quien está en la oposición ha sabido poner el interés en aquellas cosas que pensamos igual, para seguir construyendo. Y así, evidentemente, donde ha marcado una diferencia respecto de nosotros. Aquí nosotros estamos más preocupados, insisto, de buscar buscar la confrontación, buscar qué es lo que nos separa más que lo que nos une. Y que el otro no haga más que yo. Sí. Sin que sirva de precedente, el presidente de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, hace aproximadamente una semana, en el 40 aniversario de la Confederación, que dio la casualidad de que yo fui ese día, yo no he ido nunca a un acto de ese tipo, pero ese día fui porque quería ver a una persona que estaba allí y quería participar un poco del espíritu que allí había. No nos tienen acostumbrados los empresarios a hacer un discurso, digamos, con ambición, sino que el discurso muchas veces es para aplaudir o criticar lo que la política pone, ¿no? En cambio, me sorprendió que Gerardo Cuerva, que es una persona que lleva ya 12 años al frente de la Confederación, y quiero traerlo aquí porque creo que es significativo, hizo un discurso que es verdad que obras son amores, pero fue un discurso al fin y al cabo que rompía una tradición y que era un discurso ambicioso. Es decir, ¿cuál es la Granada del año 2025? Dije, coño, alguien, con perdón, alguien está hablando de futuro, alguien está hablando no del regate corto de cuándo llega el AVE, cuándo no llega, alguien está hablando de futuro. Yo echo mucho de menos eso. Pero es que aquí yo creo que somos muy punky. El no future, el futuro fue ayer. ¿Cómo vamos a hablar del futuro si no hemos resuelto el presente? Esa es una cuestión. Aquí culturalmente se ha pasado de la otra sentimentalidad al análisis de la mala follá y triunfar en los medios de comunicación el pollas ni pollas, convertirse en el libro de cabecera de la intelectualidad local. Hay un dato que sí creo que es muy importante respecto a la competencia y a la querencia por nuestras necesidades, no por lo nuestro, porque lo nuestro ya está claro que lo queremos muchísimo y es lo mejor del mundo. No, digo por lo real. Hace aproximadamente un año, menos de un año, la Sociedad General de Autores tenía una sede en Granada, una sede con un equipo de personas realmente de calidad, gente buena, gente amable, cariñosa, que te atendía bien y que además técnicamente conocía muy bien lo suyo. Vale, a esas personas se las obligó la Sociedad General de Autores, que es una entidad de carácter público-privado con una manera y unas actitudes absolutamente mafiosas, se les obligó a esos probos empleados a trasladarse a Málaga sí o sí. Entonces, Málaga ya tiene todo eso. Incluso tienen un festival de jazz patrocinado ¿por quién? Por Cerveza Alhambra. O sea que un día de estos, claro, se nos va a ir hasta la Virgen de la Angustia de aquí. ¿Y qué vamos a hacer sin esa referencia cultural y religiosa? Esa es la cuestión. ¿Qué se está haciendo en esta ciudad por tener, o sea, no tener el futuro, sino siquiera mantener vivo el presente? Es curioso, hice una cuestación, en fin, bueno, pues yo también soy autor, en fin, mi rato libre o tontería de escribir canciones y libros y cosas de estas, y hice una petición casi de por favor que la gente se solidarizase para que no se llevase fuera la Sociedad General de Autores. Nuestro colectivo musical, nuestro maravilloso colectivo musical o literario y tal, ni reaccionó, da igual, no pasa nada, no nos importa.
Entonces vamos a mirar si esa apatía ya es una cuestión enfermiza, es decir, estamos enfermos de aburrimiento de nosotros mismos. Blanca. Es que eso es una cuestión, además, yo he vivido en muchas zonas de Andalucía y yo soy granadina, pero en Granada hay una apatía latente porque todo nos viene, parece, todo viene. Es que como ya tenemos la Alhambra, ya vienen solos. Es que como tenemos la sierra, ya vienen solos. O sea, ese tema de para qué vamos a mejorar o para qué vamos a intentar ofertar, cuántas empresas hay que en realidad trabajan exclusivamente, o guías como yo, que trabajan exclusivamente en la Alhambra y no hacen el resto de la ciudad, porque ¿para qué? Si ya lo tengo ahí. Esa comodidad, eso que nos ha venido, que tenemos la suerte de tener ahí la Alhambra, que tenemos el Albaicín, que tenemos todo ese patrimonio, toda esa carga histórica, al final ensombrece el carácter, ensombrece la ambición, ensombrece la propia ciudad, porque ya parece que no existe nada más y ¿para qué tenemos que hacer más? Y eso es una cuestión de, bueno, que se va lo de las GAE, ¿y eso? ¿Y qué era eso? O sea, porque seguro que te preguntarían, ¿pero eso qué era? Sí, ¿para qué sirve? ¿Esto para qué? Pero ¿Qué es lo eso que es? servía, eso traía cosas aquí, en fin, entonces eso es una cuestión que se nota muchísimo respecto a otras ciudades. Tú, hablando ahora de Málaga, o voy a nombrar a la innombrable Sevilla, que yo también he vivido allí, o Córdoba, hay una completa, no solamente de las empresas, de los ciudadanos, hay otra actitud completamente diferente a la hora de proponer, de hacer. Tú trabajas con empresas allí y están proponiendo, aquí es como, oye, hacemos tal, bueno, sí, y dices, bueno, pero sí, ven, tú ve haciéndolo. Y no, hay otra, y eso no sé, ¿eso qué es? ¿La olla metida dentro de montañas Eso que es nos provoca que si la depresión? García Lorca tuviese un perfil en Facebook, tendría muy pocos me gusta. Yo creo, de todas formas, yo creo que no es una cuestión solo de Granada. Yo creo que es una cuestión de determinadas provincias o determinadas actitudes, sí, entre comillas, cerradas, ¿no? Es decir, que muchos de nosotros vivimos, yo me paso la vida viajando, pero muchos de nosotros nos damos cuenta cuando salimos de Granada como que, joder, que hay todo un mundo que está cambiando y Granada como que está anquilosada, como que no se mueve, ¿no? Y esto es un poco porque también el carácter cerrado y la retroalimentación misma entre nosotros hace que a veces nos cueste levantar la cabeza, mirar al frente y mirar lo que está pasando, ¿no? Sí. Las redes sociales ahora ayudan mucho, por ejemplo, a ver eso, ¿no? Pero al final también lo que vamos creando es una red social cada vez más cerrada, cada vez más en círculo, muy conformista. Claro, muy conformista y poco ambiciosa. Tú has nombrado una palabra clave en todo esto, la ambición de una ciudad, que a mí me gusta mucho hablar de que Granada tiene poca ambición en ese sentido. Y eso tiene mucho que ver con la educación también, tiene mucho que ver con ese sentido del conformismo, tiene mucho que ver con ese sentido de que esto no se puede cambiar, de ese pesimismo histórico que llevamos teniendo de la Granada de Ganivés, por ejemplo, ¿no? Tiene mucho que ver con la falta de ambición de salir fuera, con lo importante que es que nosotros salgamos fuera, eso es esencial, pero no, como dice la ministra Báñez, que tenemos la oportunidad ahora de trabajar fuera, que los jóvenes que se van, es por turismo. Eso, ¿no? Turismo laboral. Sí. Es porque te permite también hacer relaciones, te permite también tener la posibilidad de crear otras sociedades, de crear otros vínculos, de crear otra forma de hacer algo más creativo que simplemente creer que estás aquí, estás en esta tierra, que es verdad que es maravillosa, pues te da tal. Mira, por ejemplo, los fines de semana yo voy mucho a hacer senderismo por Sierra Nevada y por la cantidad de sitios que hay por ahí, no sé, en el Barranco de San Juan, por poner un ejemplo, ¿no? Si vosotros vierais domingo a domingo la cantidad de turistas de fuera que hacen turismo rural y que vienen de todos los puntos de España a vivir esa zona, que no es la Alhambra, que no es lo que se conoce en todo el mundo, y que hay unos sitios únicos, pues realmente ahí vemos
que hay poca promoción. Yo creo que hay poca. Seguramente los responsables de ese tema dirán, se hace mucha promoción, pero lo que yo veo es que no está referenciado eso en los sitios icónicos donde sabes que tienes que ir porque es un sitio al que tienes que ir, porque en Europa hay pocos sitios así, a mi juicio. Nadie sabe lo que es a las 9 de la mañana en invierno, un domingo ir a jugar al fútbol al Llano de la Perdiz. Es impresionante. La imagen de Sierra Nevada, que es... Sí, es maravilloso. Eso sí es verdad que no es un fotomontaje de Photoshop. Sierra Nevada y jugar al fútbol allí es increíble. A mí me encanta París, una de las ciudades fantásticas mías. La gente no tiene problema en subir el Sagrado Corazón por las escaleras y venga escalera, escalera y hacerse foto y foto aquí. Aquí nuestro alcalde quería poner una escalera mecánica. Es un ascensor. Eso es antiguo, sí, esa idea viene de hace esa muchos era años. toda- pero estaba César en el ayuntamiento, Se creo la yo. enseñó a cuando Rajoy, eso. se la enseñó a Rajoy un día, dijo, Sí, Por bueno, el tunelito. Rajoy, próximo que, presidente, por allí lo meto. Rajoy que es registrador de la propiedad y tiene estudios, y entonces el hombre pues diría, mira esto, qué buena idea, vamos a ver si, para adelante. Bueno, yo entrando en solamente no, a mí francamente no me parece que sea ninguna barbaridad el que se planteen soluciones tecnológicas que hay hoy, tanto para facilitar el acceso al barrio del Albaicín. El barrio del Albaicín tiene unos problemas gordísimos de accesibilidad, tiene unos problemas de habitabilidad, y yo creo que plantear una solución, con todos los respetos, una solución de ese tipo, me parece que no es, para mí no es una solución que merezca ya inmediatamente apartarla. De la misma forma que, por ejemplo, hablando de infraestructuras, de necesidad de infraestructuras, que es por donde deberíamos de empezar para cuidar nuestra ciudad, por ejemplo, el cierre de la circunvalación, el que obliguemos a cargar para cualquier persona que no viene a la ciudad, que atraviesa sencillamente la ciudad, estemos saturando la propia ciudad. Yo creo que hay cuestiones de infraestructura que de manera automática, por esa negatividad que nos caracteriza, por esa negatividad, que yo creo que ya nos recreamos en ella, ¿no? Nos retroalimentamos con esa negatividad, yo creo que sencillamente descartamos. Y yo creo que hoy es verdad que hay soluciones técnicas que son absolutamente sensibles con el medio ambiente, con la ecología, con todo, y que desde luego le dan el nivel de una ciudad que tiene que ser, sobre todo, pensar en la accesibilidad, porque quizás el otro día también le dimos una pincelada al tema de la accesibilidad, pero ¿alguien le da por preocuparse de verdad en esta ciudad por la accesibilidad? ¿Estamos permitiendo o estamos facilitando el que cualquier persona, y digo cualquier persona, ya no una persona que tenga algún tipo de incapacidad sino cualquier persona con movilidad reducida? ¿Le estamos facilitando las cosas en ese sentido? O sea, yo creo que hay un dato, es solamente una breve intervención, porque Blanca sabe muchísimo más que yo del tema urbanístico y de la ciudad también. Alguien se ha planteado que Granada es una ciudad para pasear, es decir, yo cuando cierto. Alguien pasea sin mirar al suelo, los granadinos cuando van paseando, ¿hacia dónde miran? ¿Miran arriba o miran al suelo? Yo creo que miran al suelo, creo que miran al suelo y sobre todo para no cruzarse la vista. Parece una tontería, pero es para no cruzarse la vista con el que conoce. A mí lo del... creo que la habitabilidad del Albaicín sí se debería cuidar. Ahora, Granada es una ciudad para pasear. Cierto. O sea, eso que me pongan una escalera Como se mecánica, entere Cuenca mañana lo o un vende, ascensor. la ciudad del paseo. No, pero Cuenca ahora está liado con los grupos indie de rock, ahora no tiene tiempo para eso. Que me pongan una escalera mecánica para subir a la Alhambra, con lo que a gusto que se sube andando. ¿Quién puede? O para pasear. ¿Quién puede, Paco? Pero es ¿Quién que- puede, Paco? Ya, pero hay... ¿Quién puede? Hay tengamos en muchas cuenta soluciones. a Yo nues- tampoco soy de escaleras mecánicas, pero hay muchas Claro, soluciones claro. para hacerlo accesible. Lo que pasa es que no tenemos un plan tampoco. Es que nunca se ha hecho un plan de accesibilidad. Por Claro. ejemplo, sobra mobiliario urbano. O sea, tú le haces una foto a una esquina en la ciudad y te encuentras el bolondro, el volardo. el volardo,
El volardo, la papelera a escasos 45 centímetros, un banco que te corta, el retrete este horroroso que te van colocando en distintos sitios a poco, y al final dices, bueno, ¿por dónde paso? O sea, postes de señalización, las terrazas, el tal. O sea, ya no es una cuestión, pero lo hablábamos en el programa de accesibilidad, en el debate de accesibilidad. O sea, un plan global, por ejemplo, daría con, si se necesita, por ejemplo, el cierre del anillo. Yo no estoy a favor del cierre del anillo de la circunvalación porque hay otras muchas soluciones, es decir, una ciudad en el mar no tiene por qué cerrar el anillo, se encuentran otras soluciones también. Digamos que no tiene por qué plantearse siempre un cierre como la gran solución, habiendo también otras opciones que se hacen en ciudades que no pueden. Por eso son temas que volvemos a lo mismo. Yo sé que soy muy pesada con esto, pero que no hay un plan global de la ciudad en el que se traten todos los temas. Y por ahí empezaremos. 10 segundos tiene que ser. Accesibilidad, es que, hombre, es que la vivo en propia carne. Mi madre es minusválida, una persona con discapacidad, la tengo que llevar en silla de ruedas. En los bares que ocupan la acera, por ejemplo, el otro día yo vivo en la carretera de Huetor Vega y encima el camarero se me encaró cuando le dije, oye, no pongáis aquí mesas, es que pagamos muchos impuestos, pero vamos a ver, pero eso que tiene que ver. No sé si fuiste vosotros, aquí me lo contó, se encabronaron, incluso, con perdón de... La ambulancia, ¿La ambulancia? Lo conté yo. En la que marca de Gerona, ¿no era? No, en la calle Navas. En Navas. Que yo me quedé diciendo, no me lo puedo creer, que no vayáis a dejar pasar a la ambulancia. Lo tenemos que dejar aquí y ese es buen tema para otro día. Gracias a los cuatro por estar aquí, gracias, de verdad. Gracias. Se ha hecho corto, Paco? Tendremos que pedir a la cadena a mí hora y hora más. Siempre cuando estáis vosotros se me hace corto. Qué bueno. Lo dejamos aquí y continúa toda la programación aquí en Onda Luz Granada.